manejo, ¿no? Entonces, en el ENAM 2005 preguntaron, varón de 50 años de edad, alcohólico crónico, presente hematemesis masiva y melena. Con ese antecedente del alcoholismo crónico o paciente cirrótico y que nos viene por un sangrado alto, recuerden, por encima del ligamento de Treves, ¿no? Ligamento tuborenal, hematemesis, melena, alta, rectorragia, hematoquesia, baja, ¿correcto? El sangrado alto en un alcohólico, un cirrótico, la primera causa es varices esofágicas, ¿no? Varices esofágicas. Entonces, pero no se olviden que la causa más frecuente es la úlcera péptica, la duodenal más frecuente es la gástrica, luego están las erosiones gastroduodenales por AINES, ¿correcto? Luego están las varices esofagogástricas. No se olviden que la hipertensión portal es la causa de la formación de las varices. La gradiente Porto-Cava normal es menos de 5. ¿Cuándo hablamos de hipertensión? Cuando es más de 5 milímetros de mercurio. Se forman las varices cuando es más de 10 milímetros de mercurio y se rompen cuando es más de 12 milímetros de mercurio, ¿no? Justamente el tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento de este paciente? Ya viene por sangrado, ¿no es cierto? Y hay estigmas hepáticos, ¿no? Abdomen batraciano, palidez, anemia, circulación colateral. Entonces, el tratamiento para este paciente sería dar análogos de somatostatina, que disminuyen el flujo esplácnico. El otro nombre es el optiótride, ¿no? Optiótride o somatostatina. Manejo médico, pero no se olviden que el tratamiento más eficaz es el endoscopio. Muy bien, el endoscopio. Ligadura de las varices es el mejor tratamiento. Muy bien. La siguiente pregunta. En adultos, la causa más común de hemorragia digestiva alta es, no hay mucho que tener, úlcera péptica, ¿no es cierto? Y de la úlcera péptica, la más frecuente es la duodenal, cara anterior. Primera porción, bulbo, cara anterior. La cara anterior del bulbo duodenal es la localización más frecuente, es la que más sangra, es la que más se perfora. En cambio, la de cara posterior es la que más se penetra. No sé bien. Ya hemos comentado 3 complicaciones de la úlcera, ¿ya? Y la última ya es la estenosis, ¿correcto? Si nos hablaran de este paciente, miren, mujer de 35 años sin antecedente de la enfermedad digestiva previa, no ingiere alcohol, no ingiere AINES, en el curso agudo de vómitos intensos presenta sangre rutilante. Entonces, cuando nos digan ese antecedente de vómitos intensos, agudos, y la persona sangra, es porque se ha lacerado, ha hecho una erosión de la mucosa esófago-gástrica, y eso se llama síndrome de Mallory-Weiss, ¿correcto? Hay 2 síndromes acá que a veces podemos confundir, pero son cosas diferentes. Plummer-Vinson y Mallory-Weiss. Plummer-Vinson, no se olviden, son membranas esofágicas, ¿correcto?, que producen disfagia alta, disfagia orofaringia, asociada a anemia ferroténica y glositis. Ese es Plummer-Vinson. Mallory-Weiss es erosión esófago-gástrica por vómitos intensos, ¿no? ¿Quiénes lo presentan? 2 personas, ¿ya? Los alcohólicos que empiezan a vomitar, o cualquier paciente, ¿no? Como este que es una mujer, que también puede estarnos en el contexto de una gestante que vomita, en el primer trimestre, a eso llamamos hiperemesis gravídica, ¿no? También, ¿cuáles son las complicaciones de la hiperemesis gravídica? Las 2 complicaciones son el Mallory-Weiss y la encefalopatía de Wernicke, que es por déficit de tiamina, déficit de vitamina B1. ¿Ya? Entonces, en ese contexto de vómito debemos pensar en esta complicación. Muy bien. ¿Qué otras causas hay? Bueno, neoplasias, las angiodisplasias, que son ya cosas raras. Muy bien. A ver, vamos a ver qué más nos han preguntado. Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a lo que viene a ser etiología. No quiero que se olviden también, porque pueden preguntar los scores pronósticos en hemorragia digestiva alta, y ese es Forrester y el score de Roja, que lo hemos visto anteriormente. Este es el score de Roja, ¿no? Roja más de 3 puntos es mal pronóstico, alta tasa de resangrado, entonces hay que hacer manejo endoscópico, ¿no?
Acuérdense, son 5 parámetros los que evalúa el score de Roca: edad, estado hemodinámico, comorbilidad, el diagnóstico etiológico y los estigmas de sangrado reciente. Son 5 parámetros que se evalúan. Acuérdense, es como el test de Abraham, ¿no? Que son 5 parámetros, pueden que pregunten, ¿no? Son 5 también. Hay que recordar. Y el otro es de Forrester, ¿no? No se olviden del score de Forrester, entonces nos habla del sangrado activo. El sangrado activo es el grado 1, el sangrado reciente es el grado 2 y el sangrado no activo o antiguo, si lo quieren llamar así, es el Forrester. El Forrester 1 comprende el 1A y 1B. 1A es a chorro, 1B es el capa o el napa que le dicen. El 2 comprende A, B y C, ¿no? El 2A es el vaso visible, el 2B es el coágulo adherido, el 12 es la mancha negra. ¿Por qué? Porque hay hematina o úlcera negra. Y el 3 es la mancha blanca. ¿Por qué? O úlcera blanca, ¿no? Porque hay fibrina. Ya está cicatrizada, ¿no? Es antiguo, sangrado. Entonces, a partir de 2B para arriba, hay que hacer tratamiento endoscópico, escleroterapia, termocoagulación, etc. Entonces, esos 2 scores hay que recordarnos en hemorragia digestiva. Bien. ¿Qué otra cosa nos han preguntado? Miren. En el ENAM 2008, varón de 46 años acude a emergencia por lipotimia posterior hematemesis y milenio. Es un sangrado de 800 mililitros, ¿no? Es un sangrado ya de grado 2, recuerden, hasta 750 es grado 1, 750 mililitros. Hasta 1500 ya es grado 2. 3 litros ya es grado 3 y hasta 4000 o más ya es grado 4. No se olviden que a partir ya del grado 3, de 3 litros de sangre, el paciente ha perdido 30% de la volemia y entonces va a dar manifestaciones de shock hipovolémico, ¿no? Cuando el paciente pierde 30% de la volemia. Entonces es grado 2, ¿no? Porque está de 750 a 800. Al examen, taquicardia, palidez, hipotensión, diaforesis, hematocrito 18, por lo tanto su hemoglobina debe estar, lo dividimos en 3, ¿no? 18 entre 3, 6. La hemoglobina debe estar en 6 aproximadamente. ¿Cuál es la indicación inmediata y más adecuada? Cristalones. Correcto. Soluciones, expansores de volumen, cristalones. Es que es más accesible. Podemos dar también coloides. Y también podemos ofrecerle a este paciente, como hay una hemoglobina menos de 7, transfusión de paquetes globulares. Hemoglobina menos de 7 con shock hipovolémico, transfusión de paquetes globulares. Muy bien, entonces damos medocrilis con solución salina chorro. ¿Cuánto le damos? 3 veces de lo que ha perdido. Si en esta pregunta te dijeran ¿cuánto debemos pasar a este paciente? Si le vas a pasar cristaloides, cloruro de sodio, le tienes que pasar 3 veces de lo que ha perdido. O sea, sería 2 litros 400. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando uno le pone con suero fisiológico, el 60% se va hacia el intersticio. O sea, las 2/3 partes se van al intersticio, la bola, las 2 horas. Solamente 1/3 se queda en el intravascular. Por eso es que voy a reponer 3 veces, ¿no? El valor de la pérdida. Si fuera coloides, hemacel, entonces sí le repongo 1 a 1, porque recuerden que ahí se conserva la presión oncótica y todo se queda en el intravascular. Muy bien. Entonces la respuesta es venoclisis, solución salina, ¿no? Muy bien, la siguiente. Paciente 48 años con cirrosis hepática, ascitis y circulación colateral. Cirrosis, complicación, ascitis y circulación colateral. Acude ¿por qué el paciente cirrótico hace ascitis? Por hiperaldosteronismo secundario. Hiperaldosteronismo secundario. Por eso, ¿cuál es el diurético de elección en el cirrótico? El espironolactona, porque antagoniza directamente la función de la aldosterona. ¿No? Acude por hematemesis grave. ¿Cuál de los siguientes fármacos se elige como primera opción? Lo dijimos, ¿no? Somatostatina o análogo de la somatostatina, disolocteo.
En cambio, en el manejo de la hemorragia digestiva por úlceras, ¿cuál es el fármaco de elección? Omeprazol, inhibidores de bomba del comercio, omeprazol, lansoprazol, el bol, ¿no? Muy bien. Y a partir de 2B hacemos tratamiento, Forrester 2B para arriba, tratamiento endoscópico. Forrester 2B para arriba, o Rocan, que es clínico, más de 3 puntos para arriba, manejo endoscópico. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y cirugía cuándo indicamos? ¿Cuándo indicamos cirugía cuando una hemorragia? Cuando es masiva o es recurrente. Masiva cuando pierde más de 600 mililitros por hora. ¿Correcto? O es recurrente. Y manejo farmacológico, endoscópico y el paciente sigue sangrando. En ese caso hacemos cirugía. ¿Ya? Si es úlcera duodenal, se hace la vagotomía, ¿correcto? Más piroloplastia. Muy bien. En el caso del manejo de la úlcera varicosa, miren, entonces el manejo es que, ¿qué tal si tengo un paciente cirrótico y nunca ha sangrado? Le tengo que hacer prevención primaria. ¿Y con qué hago prevención primaria? Para que no sangren las varices. Con beta block, no cardioselectivos, propranolol o nadolol, cualquiera de los dos, propranolol o nadolol para prevención primaria. ¿Qué pasa si, como el caso anterior, el paciente sangra? Si sangra, entonces le doy somatostatina u opiotride y manejo endoscópico. En varices no se olviden que lo mejor es manejo endoscópico, ligadura de las varices con bandas elásticas. Y para prevención secundaria, entonces talmen sangrado, pero este paciente tiene alto riesgo de resangrar. Entonces, ¿cómo hago prevención secundaria en el cirrótico para que no sangre? Beta block más nitratos. Entonces, le doy su propranolol o nadolol más nitroglicerina. O nitratos. Esa es prevención secundaria. ¿Qué pasa si le diste fármacos, le diste opiotride, le hiciste manejo endoscópico, pero el paciente sigue sangrando? Entonces, recurrimos a esto, ¿no? A la sonda de Senstaken, que es una sonda especial para presionar las varices y evitar el sangrado masivo. ¿Ya? Miren, tiene 3 vías, 2 de ellas es para insuflar un globito por debajo del estómago y otro por encima del esófago, y la tercera es para hacer lavado. ¿Ya? Esa es la sonda de Senstaken. Entonces, justamente, una pregunta por ahí que cayó, que esta sonda se utiliza para hacer compresión de las varices. Es una medida de urgencia. ¿Ya? Si hemos hecho eso y el paciente sigue sangrando, entonces ya pasamos a las derivaciones, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué nos han dicho acá? Es la segunda complicación más importante de la úlcera péptica que requiere tratamiento quirúrgico de urgencia. Dijimos que la primera complicación era hemorragia de la úlcera. La segunda, perforación. ¿Ya? La complicación más frecuente, hemorragia. Más frecuente de la cara anterior, no te olvides, la cara anterior del bulbo duodenal es la localización más frecuente de sangrado, de perforación. ¿Ya? Muy bien. Y el paciente cuando se perfora, ¿qué clínica va a tener? Dolor súbito, dolor agudo súbito. ¿Correcto? Cuando es vascular o es perforación, el dolor es súbito, dolor abdominal súbito. Y hay un signo, el signo de la desaparición de la matidez hepática. Eso se llama el signo de Yoga. Signo de Yoga. Desaparece la matidez hepática. Le tomo una radiografía y sale una lucidez. Y eso se llama el signo de Popper. El signo radiológico es Popper y el clínico es Yoga. Ambos indican, ¿correcto?, la perforación de la úlcera. Entonces esa es la clave, ¿no? Perforación. Siguiente. Los siguientes alimentos se deben evitar durante la preparación para una prueba del T en heces. Todo lo que tenga hierro o lo que tenga vitamina C o E se deben evitar porque dan falsos positivos. Entonces los alimentos que tienen eso son las carnes rojas, tienen abundante hierro. El melón, el rábano, el nabo y el brócoli son ricos en vitamina C y vitamina E. El que no, entonces el que sale de acá, el arroz. ¿Correcto? 48 horas antes se debe evitar esos alimentos. ¿Ya?
La siguiente, en el año 2007, aproximadamente el 90% de los que tienen hematoquesia sangran, dijimos, ¿no? Es más bajo que alto. Pueden ser los dos, pero es más frecuente bajo que alto. La respuesta es colon. Es más bajo que alto. El sangrado bajo, no se olviden, el sangrado bajo, bueno, se manifiesta como se dice que es de hemorroides, pero hablando ya de enfermedades un poco más, o sea, cuando nos preguntan de una hemorragia digestiva baja masiva en paciente adulto mayor, ahí hay que sospechar de la enfermedad diverticular del colon. Los divertículos, recuerden, pueden ser congénitos o pueden ser adquiridos. Los congénitos frecuentemente es el lado derecho del colon, ¿correcto? Ciego, colon ascendente. En cambio, los divertículos adquiridos se localizan en el lado izquierdo, o sea, el colon descendente o sigmoides. Los del divertículo del lado derecho sangran, en cambio los del izquierdo se inflaman. Entonces, cuando viene un paciente, por ejemplo, adulto mayor, más de 50 años, con sangrado digestivo bajo masivo, sospecho enfermedad diverticular del colon. Y cuando viene también un paciente con un dolor en fosa ilíaca izquierda intenso tipo apendicitis, diverticulitis. Por eso el divertículo del lado derecho sangra. El del lado izquierdo se inflama y hace la diverticulitis. Muy bien. ¿Qué más nos han preguntado? El Helicobacter pylori. Recuerden que este es un bacilo gran negativo, microaerófilo, curvado, flagelado, que tiene esta enzima, ureasa, que desdobla la urea en CO2 de amonio. De esa manera se protege, ¿no?, del pH ácido, menos de 3 del estómago. Muy bien. ¿A qué se ha relacionado el Helicobacter pylori? Gastritis atrófica de tipo antral, que es la gastritis tipo B, porque la gastritis tipo A afecta el cuerpo y el fondo, que es la autoinmune, la anemia perniciosa. Gastritis A de autoinmune, cuyo anticuerpo más específico es contra el factor intrínseco, el más sensible contra la célula parietal. Pero el Helicobacter pylori genera la gastritis tipo B, que es la atrófica antral. Se asocia también a la úlcera péptica, ¿no? El 90% de las úlceras duodenales tienen como causa el Helicobacter pylori. Y el 75% de las úlceras gástricas se deben al Helicobacter pylori. Es por eso muy importante la terapia erradicadora de esta bacteria cuando hay úlceras. Linfoma no Hodgkin de bajo grado de tipo MAP, ¿no? Si nos preguntaran en hematología cuál es la localización de los linfomas no Hodgkin extraganglionados, su localización más frecuente es el estómago, ¿ya? Es el estómago, el tejido linfoide asociado a necrosis. Dispepsia de tipo no ulcerosa y adenocarcinoma gástrico, ¿ya? Muy bien. No se puede entonces, el Helicobacter pylori se asocia al linfoma, que es el segundo en frecuencia de los cánceres del estómago, porque el primero es el adenocarcinoma gástrico. Muy bien. ¿Qué nos han preguntado acá? Varón de 40 años, presenta episodios de dolor, vómitos, náuseas. Le dan tratamiento, no hay mejoría. El estudio endoscópico revela gastritis antral. Si yo tengo gastritis en el antro, esa es la gastritis tipo B, y hemos dicho que la causa más frecuente de eso es el Helicobacter pylori, ¿no? El gastrinoma es un tumor secretor de gastrina, ¿no? O sea, de la célula G, produce diarrea secretora. No se olviden que los tumores gastrointestinales generan diarrea secretora. ¿Ya? Generan diarrea secretora. O sea, el lipoma, el adenoma velloso, los gastrinomas generan diarrea secretora. El neuroblastoma también, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra cosa nos han preguntado? El Helicobacter pylori se asocia frecuentemente a úlcera péptica, ¿no? Ya hemos dicho el porcentaje. ¿Cuál es el método más específico para demostrar la presencia de esta bacteria? Entonces, tenemos dos tipos de diagnóstico, ¿no? Los invasivos, que son los mejores, los más sensibles y específicos. ¿Por qué llaman invasivos? Porque se necesita endoscopía. Y los no invasivos, ¿correcto?,
que es para control. Entonces, los invasivos que se hace con la endoscopía utilizamos el test de Luriasa, la histología, tinción Jensa, no se olviden, tinción Jensa, y el cultivo, ¿correcto? El cultivo. El test de Luriasa y la histología, que se hace pues sacando una biopsia de la zona de la úlcera, entonces es el diagnóstico más sensible y específico. Más que eso, el cultivo, pero el cultivo no se olviden que se reserva para la sospecha de resistencia bacteriana. Entonces, ¿cuándo se pide el cultivo? Cuando yo le doy la triple terapia, que es la OTA, ¿no? Omeprazol, clarithromicina, amoxicilina. Le doy el segundo esquema, que es la cuádruple terapia, omeprazol, bismutol, tetraciclina y metronidazol. Y si fallan estas dos terapias, recién solicito cultivo. O sea, el fracaso de dos esquemas amerita un cultivo de esta bacteria para ver la sensibilidad a los antibióticos, ¿no? Muy bien, entonces el método más específico y sensible es, esto está mal, ¿no? No es cultivo de heces, es el cultivo de la muestra biopsia. Entonces acá se emocionaron, me marcaron la B, es la A, endoscopía y biopsia. Ese es método invasivo, ¿no? La biopsia que se obtiene, yo le hago la tinción o el estudio histológico con tinción Jensa o el test de Luriasa, ¿no? Muy bien, entonces la respuesta correcta es la A. Acá nos preguntaron, ¿qué tipo de prueba es la que tiene menos sensibilidad y especificidad? Ahí están los no invasivos. Y de los no invasivos, el que tiene menos sensibilidad y especificidad y por lo tanto menos utilidad es la serología. La serología, ¿ya? O sea, el diagnóstico de los antígenos a nivel de la sangre. También tenemos los antígenos fecales y el test de aliento. De los no invasivos, el mejor, el más útil es el test de aliento, que sirve para monitorizar al paciente cuando yo le doy la triple terapia, ¿no? Para confirmar si se ha erradicado o no la bacteria. Pero no se olviden que una úlcera gástrica, la confirmación de la erradicación no es con el test de aliento, como la úlcera de anal, sino es con endoscopía. No se olviden que la úlcera gástrica, el 5% de las úlceras gástricas son cáncer. Entonces, mucho cuidado. Toda úlcera gástrica se biopsia y se confirma su erradicación. La siguiente, la etiopatogenia de la enfermedad causada por el Helicobacter pylori se caracteriza por fecalismo, ¿no? Transmisión fecal oral. Igual que los parásitos, ¿no? Nematos como el Ascaris, Oxyuro, Trichuris trichura. La infestación o la infección es por fecalismo, transmisión fecal oral. ¿Ah? Muy bien, ahí está la triple terapia y la cuádruple terapia. El antiácido que erradica el Helicobacter, ¿se acuerdan de los citoprotectores? Sucralfato y bismutol. De ellos, el bismutol tiene acción contra el Helicobacter pylori, ¿no? Muy bien. Pasamos a otra patología, diarrea. Entonces, primero la definición, ¿no? La definición de diarrea es el aumento en la frecuencia mayor a 3 veces, disminución de la cantidad y aumento del volumen. De estos tres, ¿cuál es el más importante? El que nunca debe faltar. El punto 2. Disminución de la consistencia. Puede tener el 1 y el 3, pero si falta el 2 es la llamada pseudodiarrea. Entonces, el criterio cardinal es la disminución de la consistencia, ¿ya? Se clasifica por el tiempo en aguda y crónica. Aguda, menos de 2 semanas. Subaguda, hay otra clasificación que es de 2 semanas a un mes, y crónica más de un mes, ¿no? Otros más simples, aguda menos de un mes, crónica más de un mes. A la subaguda también le llaman persistente, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la diarrea aguda? Infección. Y de la diarrea crónica, la funcional, ¿ya? La etiología más frecuente. Muy bien, de la aguda, las infecciones ahí están, ¿no? ¿Cuál de todas tiene el periodo de incubación más corto? O sea, cuando te dicen, ¿no? Paciente que fue a una reunión, se comió una hamburguesa, un postre, etc., y a las 4 o 6 horas tiene una gastroenteritis, dolor, Staphylococcus aureus, neurotoxina de Staphylococcus aureus. Es el que tiene el periodo de incubación más corto. O sea, rápidamente te va a dar la manifestación clínica. Bacillus cereus tiene su forma emética y su forma diarreica, ¿no? Esto más
En Asia, en los consumidores de arroz tostado, ahí va a estar la toxina de Bacillus cereus. Vibrio, lo conocen, acá ha habido pandemias de cólera, no solo acá, ¿no? Entonces, nos da una diarrea estrictamente secretora con abundante pérdida de volumen, ¿no? ¿Cuál es el receptor que se activa en los enterocitos? El receptor GM1, ¿ya? Entonces, la enterotoxina del vibrio cólera estimula este GM1 y al nivel del borde intestinal, y lo que se va a lograr con esto es el aumento de la secreción de bicarbonato y de cloro y la disrupción de la absorción de sodio. Entonces, en las heces, el paciente va a tener una diarrea secretora, ¿no? Con abundante volumen, pérdida de volumen, ¿no? Se pierde el sodio, se pierde el cloro, se pierde el bicarbonato. Muy bien. Tenemos Clostridium perfringens, que produce la enterocolitis necrotizante. Clostridium perfringens produce enterocolitis necrotizante. E. coli enterotoxigénica no me puedo olvidar. ¿Por qué? Porque junto con Shigella disentería, ¿qué producen? El SHU. ¿Quién produce el SHU? El 90% de los SHU se asocia a un antecedente de disentería. El 10% es el llamado atípico, porque no se asocia a diarrea con sangre. De este antecedente de disentería, la primera causa es E. coli, enterohemorragia. Y la segunda causa es Shigella disentería, ¿no? E. coli, enterohemorragia, Shigella, SHU, ¿ya? SHU. Síndrome hemolítico urémico. La triada del SHU, ¿cuál es? Plaquetopenia, anemia hemolítica microangiopática y falla renal. ¿Ya? Anemia hemolítica microangiopática, es importante recordarse, en el perfil de sangre periférica están los hematíes rotos, ¿no? Destrozados, fragmentados, que se llaman esquistocitos. Esquistocitos igual a anemia hemolítica microangiopática, intravascular. Entonces, cuando me dicen niño con disentería y que a la semana hace plaquetopenia, anemia, falla renal, ese es el SHU, ¿no? Muy bien. Clostridium difficile, ¿qué produce? Colitis pseudomembranosa. Clostridium difficile, su toxina, la toxina de Clostridium difficile, va a producir la llamada colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es el antecedente para esta infección? Antibióticos de amplio espectro, ¿ya? Quinolonas, cefalosporinas, o sea, en general betalactámicos, dentro de ellas las cefalosporinas, quinolonas y clindamicina, ¿ya? El consumo de estos antibióticos de amplio espectro va a producir la proliferación de Clostridium difficile, ¿ya? Muy bien. El cambio de la microflora colónica. El tratamiento de la colitis pseudomembranosa es, si es leve moderada, con metronidazol, ¿correcto?, por vía oral, y si es severa o es resistente a metronidazol, damos vancomicina por vía oral. Ese es el tratamiento de la colitis pseudomembranosa. Vibrio para hemolíticos, consumo de mariscos, pescados, alimentos marinos, ¿ya? Nos va a dar una gastroenteritis. Campylobacter jejuni, me tengo que recordar en niños se hacen disentería, Shigella y Campylobacter. Campylobacter en los más pequeñitos, menores de 1 año, o que tienen ave, ¿no? Antecedente de contacto con aves, etc. Porque esta bacteria, Campylobacter, que no actúa con toxinas, es un mecanismo enteroinvasivo. Campylobacter jejuni es una bacteria termófila, le gusta la temperatura. Entonces, por eso el de las aves, ¿no? En las plumas, ese ambiente térmico adecuado hace que proliferen. Y Shigella en los mayorcitos de 1 año, es más frecuente. Muy bien, entonces en niños, disentería, en los más pequeñitos, Campylobacter, en los mayorcitos, Shigella. E. coli enteroinvasiva, ya es otra especie, otra cepa de E. coli, ¿no? Mecanismo enteroinvasivo va a producir diarrea inflamatoria. Shigella flexneri y Salmonella, ¿no? Salmonella, la especie Tifi para Tifi va a producir la fiebre tifoidea, pero las especies no Tifi producen gastroenteritis. Muy bien. Entonces, ¿qué nos han preguntado?
La causa más común de diarrea del viajero, ¿quién lo produce? E. coli enterotoxigénico. Enterotoxigénico. Muy bien. ¿Cuál de los siguientes gérmenes causante de gastroenteritis actúa a través de toxina? Vibrio. Vibrio, causante de cólera, ¿no? Produce una enterotoxina. El que produce toxina es Shigella dysenteriae, produce una verotoxina. Flexneri no. Flexneri es enteroinvasivo. Disentería es el que trabaja con citotoxina. Muy bien. Paciente con diarrea crónica, esteatorrea, dolor abdominal, pérdida de peso, malabsorción de grasas, esteatorreas o heces con alimentos no digeridos, lo que se llama heces lientéricas, ¿no? Heces lientéricas, heces con alimentos no digeridos. Muy bien. Vitaminas liposolubles, etcétera, esa es la giardiasis, ¿correcto? Giardia. Entonces, cuando nos digan niño, ¿no es cierto? Niño con diarrea crónica, o niño con diarrea crónica y pérdida de peso, malabsorción, esteatorrea, giardia, ¿no? La giardiasis. Y que también produce el llamado síndrome pseudoulceroso en los niños. A veces muchas mamás dicen, ¿no? Mi niño tiene mucho dolor crónico abdominal, hay que sospechar giardia. Puede tener gastritis, ¿no? El síndrome pseudoulceroso lo produce giardia. El tratamiento de la giardia, ¿cuál es? Metronidazol, ¿no es cierto? Metronidazol, 15 miligramos por kilo día, por 5 días. En cambio, si tengo una infección por entamoeba histolítica, la mebiasis intestinal, el tratamiento es con metronidazol, pero 50 miligramos por kilo día, por 10 días. Miren la dosis, la diferencia de la dosis y el tiempo, ¿no? Giardia es 15 miligramos y ameba es de 30 a 50 miligramos por kilo día. Muy bien. ¿Qué más? Una de las siguientes descripciones corresponde a la definición de diarrea aguda, la que dura menos de 2 semanas. ¿Ya? Es la que dura menos de 2 semanas. Y de las diarreas crónicas no se olviden que la más frecuente es la funcional, síndrome de intestino irritable, ¿no? Cuando digan diarrea con constipación, o diarrea que mejora, o el dolor abdominal con la diarrea que mejora con las deposiciones, ¿ya? O solamente se producen en las mañanas, en forma matutina. Entonces eso nos debe hacer sospechar de diarrea funcional. ¿Cuándo sospechamos en una diarrea orgánica? Cuando nos hablan fiebre, cuando nos hablan pérdida de peso, cuando nos hablan heces con sangre, ¿correcto? Manifestaciones sistémicas o pérdida de peso o diarreas nocturnas nos debe hacer sospechar en diarrea